Esto es DW Noticias desde Berlín. Estados Unidos anuncia cargos criminales contra el exgobernante cubano Raúl Castro. Se trata de una imputación por el fatal derribo de 2 aviones civiles que rescataban balseros cubanos en 1996. El caso, considerado uno de los episodios más amargos de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, llega en medio del asedio de la administración Trump contra el régimen comunista de la isla. Estos son nuestros titulares. Raúl Castro es acusado de haber ordenado a la Fuerza Aérea Cubana disparar contra las aeronaves de una organización sin fines de lucro basada en Miami. El anuncio de hoy coincide con una ceremonia de homenaje a las víctimas. Tendremos información desde la ciudad de Miami. Además, el paso inédito de Estados Unidos genera división de opiniones entre los cubanos. Escucharemos en esta edición voces de la diáspora cubana en Miami y desde La Habana. Y tras solo 69 días en el cargo, el presidente de Chile, José Antonio Kast, saca de su gabinete a su ministra de Seguridad y a la vocera del gobierno. Veremos qué motiva los cambios del mandatario, que ha visto una significativa caída en sus niveles de popularidad tras iniciar su mandato. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Estados Unidos presentó hoy cargos penales contra Raúl Castro, expresidente cubano y líder histórico del régimen de La Habana, en medio de las fuertes tensiones entre Cuba y Estados Unidos. El Departamento de Justicia estadounidense acusa a Castro, de 94 años, de estar detrás del derribo de 2 avionetas estadounidenses en 1996. En las aeronaves viajaban 4 pilotos de origen cubano, miembros de Hermanos al Rescate, una organización del exilio cubano que rescataba a balseros de la isla caribeña. Cuba los acusó entonces de violar su espacio aéreo y de intentar desestabilizar al país. La acusación contra Raúl Castro llega en momentos en que Washington ejerce una enorme presión contra la isla para intentar forzar un cambio de régimen. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó acusando a Estados Unidos de mentir y manipular y afirmó que los cargos no tienen ningún respaldo jurídico. Así anunciaba la acusación el jefe interino del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche. Hoy anunciamos la acusación contra Raúl Castro y otras personas por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses. Como indica el escrito de acusación, Raúl Castro y 5 codemandados participaron en una conspiración que acabó con aviones militares cubanos, lanzando misiles contra aeronaves civiles y con la muerte de 4 estadounidenses. Esas son las acusaciones dictadas por un gran jurado federal. Mi mensaje hoy es claro. Los Estados Unidos y el presidente Trump no han olvidado ni olvidarán a sus compatriotas. En declaraciones a la prensa, el presidente estadounidense Donald Trump presentó la medida como una señal de apoyo al pueblo cubano. Tenemos muy presente a Cuba. Es muy importante, muchos problemas y durante muchos años. Es un gran momento para el pueblo. No solo para los estadounidenses de origen cubano, sino también para quienes salieron de Cuba y quieren volver a Cuba a ver a sus familias. Pienso que es un día muy importante. Juan Antonio Blanco es analista político y exdiplomático cubano. Nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Miami. Señor Blanco, gracias por estar con nosotros y bienvenido a DW. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué trascendencia tiene este caso en particular para las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y por qué pasaron 30 años para acusar a quien en aquel entonces era el ministro de Defensa cubano? En el caso de los presidentes anteriores, el presidente Clinton, que fue cuando ocurrió el hecho, y posteriormente el presidente Bush, el propio Obama, no tuvieron interés en darle cauce a esta acusación. En el caso del presidente Trump, él ha tomado el caso y se ha comenzado a procesar. En la Florida, los crímenes de asesinatos, de homicidio, no prescriben. Por lo tanto, no se trata de simplemente un acto que, digamos, en una guerra que todavía también sea un crimen de lesa humanidad. Es que los asesinatos, homicidios aquí no prescriben y uno puede reabrir un caso una vez que encuentra al culpable. En la época que Raúl Castro era jefe de Estado, no se le podía procesar. Ahora que no lo es, se le puede procesar.
La decisión de hoy es celebrada por gran parte de la comunidad cubana de Estados Unidos como un día histórico. ¿Ve usted en las intenciones del gobierno de Donald Trump un apoyo legítimo al bienestar del pueblo cubano? Sí, nosotros realmente apreciamos cualesquiera que sean las divisiones que en la propia comunidad puedan existir en cuanto a otras políticas del presidente Trump, que en el caso específico de Cuba, las políticas han sido consecuentes con las aspiraciones tanto de la población en Cuba como de la población emigrada a Estados Unidos. Y eso lo han demostrado incluso encuestas recientes, tanto realizadas aquí en Florida como en la propia Cuba, donde hubo hasta 42.000, más de 42.000 respuestas que le dan una pésima calificación al gobierno, al sistema de gobierno, y ven con buenos ojos la política de librarse del sistema, incluso por vía armada, si fuera necesario. Y eso es un guiño a la posibilidad de que Estados Unidos use la fuerza para apoyar al pueblo cubano, porque el pueblo cubano está desarmado y hasta ahora no ha podido presentar ninguna resistencia eficaz a la represión armada del Estado. Donald Trump afirmó hoy, sin embargo, que no es necesaria una escalada bélica en Cuba. ¿Cómo interpreta usted eso y qué sigue a su criterio entonces para Cuba y para los cubanos? Yo estoy de acuerdo con eso, o sea, no es necesaria en la medida en que la élite de poder cubana, que ha dejado de ser hace rato una burocracia comunista para convertirse en una mafia, en un estado mafioso, que con Gaesa, que fue mencionada varias veces por el secretario de Estado, es un gran oligopolio que succiona el 70% de los recursos del país y controla el 95% de las transacciones financieras. Esa empresa tiene las matrices afuera de sus diferentes compañías y saca a paraísos fiscales el dinero que logra hacer en Cuba, en turismo, exportación de níquel y toda una serie de cosas más. Y es por eso que la isla se ha ido deteriorando gravemente, porque en esta nueva etapa, esta oligarquía no se interesa, como en la época del Estado propiamente comunista, por el pacto con la población de que, ok, le quitamos los derechos económicos y sociales, perdón, los derechos políticos y civiles, pero les vamos a dar una serie de garantías sociales, de salud, educación y otras. Simplemente han abandonado toda responsabilidad del Estado hacia la población y han deteriorado la infraestructura al no invertir en ella. Muchas veces se le achaca a las medidas de Trump los terribles apagones que está sufriendo la población, y esos empezaron desde antes que él llegara a la Casa Blanca, y no por un problema de petróleo, en ese momento tenían petróleo, sino por el problema de que no han invertido en todos estos años en la infraestructura de producción de energía, y todas esas plantas energéticas se han deteriorado y requieren ahora 8.000 millones de dólares para poderlas otra vez modernizar y hacerlas operativas. Sin embargo, la pregunta es la solución a esta problemática, si se quiere, porque por supuesto también cuando se habla de una posible intervención militar, que ahora parece descartarse, también hay que hablar sobre el respeto al derecho internacional. Sí, bueno, el respeto al derecho internacional es muy importante, y los grupos de derechos humanos en Cuba consistentemente durante 67 años han ido a todas las instancias internacionales a denunciar lo que estaba sucediendo en la isla, y estas instancias lamentablemente no han podido hacer nada más eficaz que de vez en cuando pasar una resolución de solidaridad, de apoyo, entre otras cosas porque dadas las estructuras del sistema de Naciones Unidas, que los países son promovidos por grupos regionales y demás, usted tiene a Cuba que casi ha ejercido una posición vitalicia dentro de la Comisión de Derechos Humanos. Y entonces, si se habla, por ejemplo, del respeto al derecho internacional, hubiera sido muy interesante en otro momento que se hubiera hablado de cómo el Estado cubano violaba los derechos de las personas y impedía que los organismos internacionales cumplieran con su deber. Se habla de la soberanía nacional, pero ese es un país donde no hay elecciones libres desde el año 59. La soberanía se supone jurídicamente que radica en la población, pero la población no puede ejercerla porque hay una claque que impide que ejerza sus derechos. Entonces, al final, no podemos hablar de que hay una violación de la soberanía si es que alguien critica al gobierno cubano o hace
toma iniciativas porque simplemente no hay tal soberanía, no se ejerce la soberanía. Escuchábamos las apreciaciones del señor Juan Antonio Blanco, analista político y ex diplomático cubano. Señor Blanco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ojalá hasta una próxima ocasión. Gracias a usted. Bien, la acusación judicial contra Raúl Castro en Estados Unidos genera reacciones opuestas entre cubanos dentro y fuera de la isla. Mientras parte del exilio en Miami habla de justicia histórica, en La Habana algunos consideran que se trata de una nueva presión política contra Cuba. Bueno, me parece bien y muy justa. Las estamos esperando todos los cubanos durante más de 60 años. El pueblo ha sufrido mucho. El pueblo necesita ya un descanso. El pueblo necesita libertad. Que caigan los que tengan que caer. No creo que simplemente se pueda entrar con helicópteros y sacar a Raúl Castro. Además, no pienso que eso vaya a resolver nada. Creo que este es el primer paso para imputar a todo el Partido Comunista Cubano, que en Estados Unidos es considerado una organización terrorista. Me parece algo positivo. Nunca es tarde para que haya justicia. Esto es una situación, un limbo diplomático que mantiene sobre todo al pueblo en vilo y no hay mayor defensa que la verdad. Y la verdad siempre sale a la luz. Todos los días se inventa una nueva justificación, un nuevo argumento, una nueva supuesta causa para condenar a Cuba. Eso era legítimo porque estaban usurpando un país ajeno, en primer lugar. En primer lugar. Usted no puede tener una persona que venga a su casa a mandar. No creo que haya que hacerle juicio a Raúl para nada de eso. Y lo otro es que sí debe haber en realidad, debe haber un cambio aquí. Un cambio, no sé, interno nuestro que tengamos, porque no podemos seguir así. Vamos a poner esto en contexto. La acusación contra Raúl Castro se remonta a un incidente ocurrido en 1996 en medio del llamado periodo especial, la grave crisis económica en la isla que siguió a la desaparición de la Unión Soviética, principal aliado del castrismo. Decenas de miles de balseros habían huido desde 1994 y el exilio anticastrista de Florida presionaba para acabar con lo que veía como un régimen al borde del colapso. El grupo Hermanos al Rescate decía que enviaba avionetas a rescatar balseros, pero La Habana los acusaba también de intentar desestabilizar al régimen. Febrero de 1996. El vuelo de estas dos avionetas estaba a punto de acabar en una tragedia y de desatar nuevas tensiones en las convulsas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. La organización Hermanos al Rescate llevaba meses organizando vuelos con estas aeronaves sobre el estrecho de Florida, que incluían incursiones sobre territorio cubano. El grupo anticastrista del exilio cubano, asentado en Florida, sostenía que su objetivo era auxiliar a migrantes que intentaban huir de la isla en balsas precarias, durante algunos de los peores años de la crisis conocida en Cuba como periodo especial. Sin embargo, el gobierno cubano los acusó de violar el espacio aéreo de la isla y de provocaciones como lanzar panfletos con propaganda anticastrista sobre La Habana. El 24 de febrero, finalmente, fuerzas cubanas derribaron las dos avionetas. Los 4 tripulantes murieron en los ataques. Así justificó entonces La Habana los derribos. Es para nosotros el total y legítimo derecho a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Simplemente quiero declararle al mundo que yo quisiera saber qué país del mundo que se respete estaría dispuesto a soportar que sobre su territorio se cometan las violaciones que se han cometido de manera reiterada contra nuestro territorio. Washington también reaccionó con dureza. Esas avionetas no estaban armadas, claramente. Las autoridades cubanas lo sabían. Las aeronaves no representaban una amenaza creíble para la seguridad de Cuba. Aunque el grupo que opera esas aeronaves había entrado en el espacio aéreo cubano con otros vuelos, eso no es excusa para el ataque. Y quiero ser claro, bajo el derecho internacional no hay un argumento legal para el ataque. La disputa también giró en torno al lugar donde habían ocurrido los derribos. Cuba aseguraba que fue en aguas bajo su jurisdicción, mientras que Estados Unidos sostenía que las avionetas sobrevolaban en ese momento aguas internacionales. Hermanos al Rescate, por su parte, acusaba directamente a los que veía como responsables. Quiero destacar
que esto ocurrió con el conocimiento y el planeamiento del gobierno de los Castro, porque este era un operativo ejecutado contra hermanos al rescate. Cuba va a responder a esta prueba. El pueblo de Cuba, nosotros, pedimos que respondan por este crimen cometido por el gobierno de los Castro. La tragedia tensó más las siempre difíciles relaciones entre Cuba y Estados Unidos. La Casa Blanca reaccionó con sanciones, pero no llegó a presentar cargos formales contra los Castro. El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, aseguró que ni él ni su hermano habían dado la orden de derribo. Raúl Castro dirigía entonces las Fuerzas Armadas como ministro de Defensa, un cargo que ocupó durante casi medio siglo hasta que asumió la presidencia en 2008. 30 años más tarde, la administración Trump asegura tener pruebas de lo contrario y apunta directamente a Raúl Castro. La pregunta, por supuesto, es ¿qué sigue? Poco antes de que el gobierno de Estados Unidos presentara la acusación contra Raúl Castro, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de ascendencia cubana, publicó un video en español dirigido directamente a los cubanos. En el mensaje, Rubio asegura que Estados Unidos está abierto a abrir un nuevo capítulo con Cuba. El jefe de la diplomacia estadounidense ofreció $100 millones de ayuda económica a la isla, aunque con la condición de que estos sean gestionados por la Iglesia Católica u otros grupos caritativos de confianza. Rubio acusó al gobierno cubano de ser el responsable de la actual crisis en la isla. La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo. Por supuesto, seguiremos dando seguimiento a esta noticia. Pasamos ahora a la actualidad económica. Como ven, ya está con nosotros Paco Frió. Y Paco, el segundo día de la visita de Vladimir Putin a Pekín. Así es, Javier, y el presidente de Rusia no visitó Pekín solo, sino que fue acompañado por una comitiva de 40 personas, muchos de ellos del mundo de los negocios. La cumbre tuvo como objetivo la firma de acuerdos de entendimiento, centrados principalmente en el comercio de energía. Por esta razón, Putin estuvo acompañado de los jefes de los gigantes energéticos rusos, como Rosneft, Gazprom y Novatek. Los acuerdos podrían permitir a China asegurar parte de sus necesidades energéticas y además serían una solución para el consorcio energético ruso afectado por las sanciones de Occidente. Pues nos vamos hasta la bolsa de Frankfurt para analizar los detalles del acuerdo con Ezequiel Garay. Ezequiel, Rusia se ha transformado en un gran proveedor de petróleo para China. ¿Ha significado el conflicto en Medio Oriente un nuevo impulso para esta relación? Sin duda, Paco. Solamente en este primer trimestre, si lo comparamos con el anterior, aumentaron 35% las exportaciones de petróleo ruso a China y China ya es el principal comprador de petróleo ruso. En este memorando, una de las cosas que no se estableció o que no se publicó es el precio al que le está comprando. Hay muchos medios que especulan que China está comprando por un precio menor que el precio del mercado y es una opción plausible. ¿Por qué? Porque Rusia tiene uno de los costos de extracción más baratos del mundo. No tan bajo como el de Arabia Saudita, pero $15 por barril es el costo de extracción, es la mitad, por ejemplo, que los Estados Unidos, y cualquier precio por encima de $40 el barril le permite al fisco ya obtener ganancias, con lo cual, con el diferencial que hay, hoy el precio está por encima de los $100, hay margen para que negocien un precio. Es claro que las sanciones, como decía, las sanciones de Occidente hacia Rusia le han pegado a Rusia, es cierto, pero lo han llevado a los brazos de China. En este contexto le permiten a China de aprovisionarse a energía a menor precio. Gracias, Ezequiel, desde la bolsa de Frankfurt. Y Nvidia, la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil, ha presentado hoy unos resultados trimestrales que reflejan ventas de 81.600 millones de dólares, impulsadas por el desarrollo de la IA de agentes y, por supuesto, por la fuerte inversión en centros de datos que usan sus procesadores. La empresa, con un margen bruto del 75%, prevé crecimiento en el futuro inmediato. Ana Nieto, al ser Nvidia una empresa crucial en IA, ¿qué dicen los resultados de la compañía sobre el desarrollo de esta tecnología?
Los resultados dicen, sobre todo, que estamos ante una de las empresas más singulares de la historia, y no solo por una capitalización bursátil de casi 5,5 billones de dólares o los 58.000 millones de beneficios en apenas 3 meses, sino por el ritmo de crecimiento continuado y acelerado. Los ingresos de 81.600 millones son un 20% más que los que se registraron en el trimestre inmediatamente anterior. Pero con respecto al año anterior, en las mismas fechas, estamos hablando de un aumento del 85%, y el beneficio comparado al del año anterior es un 211% más elevado. Todo por encima de las estimaciones de los analistas, y de cara al presente trimestre las ventas se esperan que sean de 91.000 millones de dólares. Jensen Huang, que es el consejero delegado de la compañía, dice que espera pronto vender sus procesadores, sus unidades de procesamiento a China, pero de momento no las está incluyendo en sus estimaciones. Huang ha dicho que Nvidia está posicionada de forma central y crucial en un momento en el que la construcción de factorías de inteligencia artificial está protagonizando la mayor expansión de infraestructura de la historia y a una extraordinaria rapidez, y que sus plataformas están preparadas para hacerlo a cualquier escala que se plantee el crecimiento de la inteligencia artificial. Y eso está detrás de estos números. En el mundo de la IA y la tecnología, esta semana se están moviendo fichas muy rápido. SpaceX, que une lanzamientos de cohetes, internet satelital e inteligencia artificial de Elon Musk, sale a bolsa. Sí, SpaceX ha presentado el prospecto para salir a bolsa en el Nasdaq en apenas unos días, en junio. La empresa tiene intención de captar unos 80.000 millones de dólares, lo que le convierte de lejos en la mayor salida a bolsa de la historia, muy por delante de la petrolera saudí Aramco en el año 2019. Musk y sus cercanos van a controlar el voto en un consejo de una compañía que puede conseguir de salida una capitalización bursátil de 1,5 billones de dólares. Y eso a pesar de que está acumulando multimillonarias pérdidas, no solamente en el año pasado, sino también en el actual. Además, esta semana se espera que OpenAI también presente su prospecto confidencial a las autoridades para salir a bolsa, y que esta pueda ocurrir aproximadamente en septiembre. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Nos vamos directos a Chile. Efectivamente, Paco, el presidente José Antonio Kast hizo el martes 2 cambios en su gabinete apenas 69 días después de haber llegado al poder. Se trata del cambio ministerial más rápido desde el retorno a la democracia. Sucede en un momento en que la aprobación de Kast ha caído hasta el 40% y su desaprobación se ha duplicado. Kast reemplazó a la exfiscal Trinidad Steinert en el Ministerio de Seguridad Pública por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, mientras que la actriz y periodista Mara Cedini fue reemplazada como vocera por el hasta ahora titular de Obras Públicas, Martín Arrau. Según los expertos, los cambios buscan frenar la caída en los sondeos debido a los recortes de presupuesto en la administración pública. Establecemos contacto con Santiago de Chile. Allí se encuentra la periodista Ivana López con más detalles de estos cambios en el gabinete de José Antonio Kast. ¿Qué tal, Ivana? Gracias por estar con nosotros. Kast ha reconocido que las cosas no estaban saliendo como esperaba en estos primeros meses de gobierno. ¿Qué problemas llevaron al presidente a realizar estos ajustes en carteras tan importantes como la de seguridad? Sí, Javier, lo más importante es que la cartera de seguridad, que es el corazón de la campaña que tuvo el presidente Kast, estaba pasando por un momento muy complejo en términos de credibilidad, de muchas críticas, de mucha presión parlamentaria. Hasta este martes, ministra de Seguridad Trinidad Steiner había estado sometida a varios cuestionamientos, sobre todo por la presentación, una presentación, digamos, fallida que tuvo en el Congreso Nacional, donde ella no pudo presentar un PowerPoint, y una de sus, digamos, explicaciones luego a una radio nacional fue que no pensaba que los parlamentarios le iban a pedir un estructurado y concreto plan de seguridad, cuando efectivamente el plan de seguridad es el corazón y la principal promesa del gobierno del presidente José Antonio Kast. Por lo tanto, eso terminó precipitando un poco su salida, también los errores que hubo con respecto a las comunicaciones de la vocera de gobierno Maya Cedini, pero por sobre todo la crisis que en los últimos días se estaba viviendo en torno a seguridad. Todas estas inconsistencias
inconsistencias vinculadas a la ahora ex ministra de Seguridad llevaron a muchos a preguntarse si realmente había un plan de gobierno en la seguridad que había propuesto el presidente Kast, o más bien se estaba tratando de improvisación. ¿Es eso entonces lo que precipita esta decisión que, según las últimas informaciones de los medios locales, fue tomada 72 horas antes de ser anunciada por el presidente Kast? Brevemente, si podés, Claudia Alvarado y Martín Arrau asumen ahora otras funciones dentro del gobierno al que ya pertenecían. ¿Qué se supone que cambie con estos nombramientos? Sí, el cambio principalmente tiene que ver con el peso político de estos dos que ya eran ministros, ¿cierto? Pero uno que ahora toma un rol doble y el otro que cambia de rol, que tiene que ver con el peso político y partidario. Recordemos que las dos ahora exministras tenían un cariz muchísimo más independiente, que tenía que ver con una figura cercana al presidente, pero no partidista. Lo que se quiere hacer es un rediseño para darle más peso y más apoyo también a las propuestas de seguridad. Lo más urgente que tiene que hacer ahora el nuevo ministro de Seguridad es dar a conocer el plan, decir que hay un plan, y no solamente decirlo, demostrarlo con pruebas contundentes de que sí hay una hoja de ruta para brindarle al país la seguridad y combatir el crimen organizado y la delincuencia tal cual se había prometido durante la campaña. Ivana López, con detalles de lo que parece ser un estrepitoso arranque para el gobierno de José Antonio Kast en Chile. Muchísimas gracias, Ivana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y antes de irnos, Irán está examinando una nueva propuesta de Estados Unidos para poner fin a las hostilidades entre ambos países. Esto luego de que Donald Trump afirmara que las negociaciones están en las etapas finales. Teherán reiteró sus exigencias: la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero y el fin del bloqueo impuesto por Washington. Por su parte, Trump anunció que su país está dispuesto a esperar unos días más para recibir lo que describió como una respuesta adecuada de Irán. Con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Quedan al día con la actualidad internacional. Nos vemos en una próxima edición en dw.com o en nuestras redes sociales. Busquen DW Español. Soy Javier Arguedas, junto al equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.